Humo en el cielo, hollín en las calles. La ciudad ruge mientras las máquinas funcionan día tras día y noche tras noche. Miles de operarios se untan en carbón para mantener el círculo vicioso virtuoso de la producción en masa, mientras un burgués observa a través de sus ojos de diamante falso las fábricas en la lejanía. Ahora ya no son el viento o el agua los que mueven las aspas del molino o el caballo el que tira del arado, porque estos son los días del progreso, la era de la industria. Y en el corazón de nuestro desarrollo está la tecnología que nos ha permitido escalar la obtención de recursos y la producción de bienes. La máquina de vapor. Todos conocemos lo que ocurrió poco después de su invención, la revolución industrial, y todos sabemos que hoy en día ha quedado en segundo plano debido a una revolución aún mayor, la de la era digital. Pero ¿y si Bardeen, Shockley y Brattain nunca hubieran inventado el transistor? ¿Y si nunca hubiéramos transformado lo analógico en digital? ¿Y si la tecnología dominante y más evolucionada a día de hoy fuera aún la tecnología del vapor y nos hubiéramos quedado atrapados en un futuro de estética industrial y victoriana? Pues entonces estaríamos viviendo nuestra propia historia steampunk. Esto es Size Matters, tu canal de nanociencia, ciencia en general, historia de la ciencia, ciencia ficción y referencias a la cultura pop. Yo soy Ana Morales y hoy vamos a hablar de un género de la ciencia ficción súper importante y también vamos a hablar de su ciencia. Porque hoy vamos a hablar del steampunk y lo vamos a hacer desde una perspectiva científica y desde una perspectiva cultural. Seguro que conoces un montón de obras o trabajos que podrías decir o que piensas, ¿no?, que son steampunk, como Arcane, que es una seriaza, Fullmetal Alchemist, que también es otra serie que os recomiendo muchísimo, luego hablamos de eso, Snowpiercer, Steam Boy, el clásico Wild Wild West, y bueno, un montón de cosas más, luego vamos a eso. Pero, ¿qué es exactamente el steampunk? ¿Qué define este género de la ciencia ficción? ¿Cuáles son su base científica y su historia? Pues para poder responder a todo eso, como siempre, vamos a tener que hacer un pequeño viaje a lo que viene a ser el pasado y hablar de uno de los inventos más importantes y que más ha cambiado la humanidad de manera radical, que es la máquina de vapor. Y vamos a hablar de ella porque precisamente el steampunk, ¿vale?, este género de la ciencia ficción, toma como base pues la tecnología del vapor. Y por eso se llama steampunk. Tenemos nociones del uso de la fuerza del vapor tan antiguas como los bocetos de Herón de Alejandría del siglo I, pero hoy nos vamos a centrar en la máquina de vapor, que es el invento definitivo, cuya definición es un motor de combustión externa que transforma energía térmica en energía mecánica. Es decir, que tiene que ser un aparato capaz de transformar el calor en movimiento. Nuestro viaje, curiosamente, no va a empezar en Gran Bretaña, contrariamente a lo que mucha gente cree. Esta vez no. Nuestro viaje comienza en España, en Navarra concretamente. Pues resulta que la primera patente de lo que se considera un prototipo de máquina de vapor data de los 1600 y el diseño es del doctor Jerónimo de Allanz y Beaumont, que fue un importante tecnólogo del siglo de oro. Fue el primer diseño que tuvo una patente y utilidad real, y es que resulta que se usó para drenar las minas de Guadalcanal en 1606, que eran unas minas famosas por sus vetas de plata y que se habían inundado desastrosamente. Y es que resulta que muchos historiadores de la ciencia consideran a este señor, a Jerónimo de Allanz y Beaumont, el Da Vinci de la época. Tenía 1000 diagramas sobre un montón de inventos como un traje de buzo o incluso submarinos. Controlaba unas 550 minas alrededor de América y España. Y fue artista, científico, político y militar. Y es que tenía tanta destreza con las armas que hasta el mismísimo Lope de Vega le dedicó un soneto. ¿Por qué nadie ha oído hablar de este señor? Así que bien, ya tenemos el primer prediseño de lo que sería la máquina de vapor moderna. ¿Podemos decir que el steampunk existe gracias a España? Yo digo sí. Casi 60 años más tarde, Edward Somerset y Thomas Savery propusieron en 1662 y 1698 respectivamente otros diseños de máquinas de vapor, inspirados directamente en los diseños de Jerónimo de Allanz y Denis Papin, o Papin, que era miembro de la Royal Society, ahora sí, de Londres, comenzó a hacer bocetos que ya incluían pistones y cilindros. Bocetos que pasaron a manos de Thomas Newcomen, quien en 1712
más de 100 años después de los primeros prototipos de Jerónimo de Allanz, patentó la Newcomen Engine, que es considerada por muchos el primer motor de vapor moderno. Como sabéis, en este canal nos gustan las tecnicidades y yo sé que lo estabais esperando, así que sin más dilación, vamos a ver cómo funciona exactamente la Newcomen Engine. Esta máquina consistía en diversas partes diferenciadas. Uno de los elementos principales era la caldera, que está situada debajo del cilindro y es la zona donde hay agua almacenada que vamos a ir calentando a través de quemar carbón. De esa manera, generamos vapor de agua. Otro elemento vital era la viga oscilante situada en la parte superior de la construcción. Esta estaba conectada con el pistón y con el contrapeso. El pistón era una pieza movible que servía para empujar el vapor dentro y fuera del cilindro, mientras que el contrapeso era necesario para mantener el movimiento de la máquina y hacer efectivo el trabajo que ésta realizaba. A todo esto tenemos que añadirle al menos 2 válvulas importantes. Y por último, había también un pequeño tanque de agua fría situado por encima del cilindro. Serviría para condensar el vapor de agua. Antes de nada, es muy importante que la parte que tiene el contrapeso sea más pesada que la parte que sostiene el pistón. De esta manera, cuando la máquina no está en movimiento, es decir, cuando está en reposo, vemos que la viga está en posición peso abajo, pistón arriba. Como ves, el cilindro tiene capacidad para que entre el vapor, pues la posición del pistón se lo permite. Para iniciar el movimiento de la máquina, lo que haríamos es abrir la válvula que se encuentra entre la caldera y el cilindro. Así, mientras quemamos carbón en la caldera, esta generaría calor que evaporaría el agua y cuyo vapor se introduciría en el cilindro, pues hemos abierto la válvula. El espacio que queda debajo del pistón está ahora lleno de vapor de agua. Entonces, la válvula que hemos abierto antes, la cerramos y por un brevísimo momento de escasos segundos vamos a abrir la válvula que conecta el reservorio de agua fría con el cilindro. De esta manera, rociamos el interior del cilindro con un poco de agua a menor temperatura. Recuerda que el vapor está muy caliente, pues viene de la caldera, donde ese calor precisamente ha transformado el agua líquida en gas. El frío hace que disminuya la temperatura del vapor de agua, con lo que conseguimos que se condense, es decir, que pase de estado gas a estado líquido de nuevo. Y esto es muy importante porque vamos a crear un vacío circunstancial. Antes, cuando toda el agua bajo el pistón estaba en estado gas, esta ocupaba más espacio porque las moléculas estaban en estado gas, había más presión de vapor. Pero al disminuir la temperatura introduciendo esta dispersión de agua fría del reservorio, el vapor se comienza a transformar en agua, la presión de vapor disminuye y se crea un vacío que es suficiente como para tirar del pistón, porque la presión atmosférica que presiona el pistón desde el otro lado ahora es mayor que la presión en el interior de este. Esa diferencia de presión que se ejerce sobre el pistón es lo que permite el movimiento de la máquina de vapor de Newcomen. Entonces, volveríamos a abrir la válvula de entrada en la caldera y volveríamos a repetir cíclicamente, transformando la energía calorífica de la quema de carbón en energía mecánica, que se usaba casi siempre para sistemas de drenaje. De hecho, la aplicación de la máquina de vapor de Jerónimo de Allanz y de la de Newcomen era la misma: drenar minas o conseguir agua de pozos. De momento, no hablamos ni de fábricas ni de trenes. Es importante destacar que la máquina de Newcomen ahora, con el diseño que os he contado, la verdad es que se necesita a alguien, a una persona que esté abriendo y cerrando las válvulas. Esto tenía un nombre, le llamaban Plug Man, ¿vale? El señor de las válvulas, el tipo de las válvulas, ¿no? El tío válvulas. Entonces este señor tenía que hacerlo manualmente. Pero pues hubo mejoras sobre esta máquina de Newcomen. Una de las mejoras que hubo fue precisamente respecto a este Plug Man, ¿no? Y es que se construyeron o se hicieron diseños con unas vigas, o digamos un sistema de vigas y de palos metálicos conectados que hacían que cuando la máquina pasara por cierta posición pues se abrieran y se cerraran las válvulas de manera automática. Así pues no era necesaria la acción de este señor del Plug Man. Otra cosa que pasaba es que pese a haber ya prescindido de la acción del Plug Man o haber hecho algunas mejoras, lo cierto es que este diseño de la máquina de Newcomen aprovechaba muy mal el calor del carbón, lo transformaba con una eficiencia del 1% solamente en energía mecánica, y eso pues era bastante deficiente. Fue por eso que llegó otro científico, otro señor, un crack de la vida, ¿vale?, a mejorar
el diseño de Newcomen para que tuviera una eficiencia mucho mejor. Y fue el diseño de este señor, o las mejoras de este señor del que hablaremos en breves, ¿vale? En brevas, las que permitieron que la máquina de vapor no solamente se usara para drenar pozos o cosas en el eje vertical, sino que se podría usar para otras cosas, como por ejemplo trenes, que yo sé que aquí hemos venido a hablar de trenes y cepelines, ¿vale? Vamos a hablar del señor que mejoró la máquina de vapor hasta el punto en que podemos decir que comenzó la revolución industrial. Este señor que hizo estas mejoras era James Watt. What is love? Baby, it hurts me, no hurts me, no more. Watt se dio cuenta de que el diseño atmosférico de Newcomen pues era poco eficiente, porque una vez se enfría el cilindro con el agua fría cuesta mucho trabajo volverlo a calentar hasta el punto en el que pueda entrar el vapor de la caldera y no se condense inmediatamente. Es decir, había que invertir grandes cantidades de energía calorífica y mucho tiempo para que el vapor que entraba de la caldera tuviera suficiente presión como para empujar el pistón y que no se condensara nada más llegar al cilindro. Watt mejoró este diseño introduciendo una cámara adicional para la condensación, donde el vapor pudiera condensarse más alejado del cilindro para evitar esa bajada de temperatura. Y fueron este tipo de añadidos y mejoras las que permitieron una mayor eficiencia y la implementación de las máquinas de vapor en la industria. El mismo Watt fue el que añadió en 1781 un elemento de mejora que permitiría diversificar las aplicaciones de la máquina de vapor: un sistema de engranajes planetario. Con esto, el movimiento ya no estaba limitado al eje vertical. Ahora podríamos construir máquinas de vapor que fueran capaces de generar un movimiento rotatorio y que además usaban un 75% menos de fuel que la máquina de Newcomen. Era cuestión de tiempo que, sabiendo esto, que ahora teníamos, que podíamos hacer este movimiento rotatorio, pues era cuestión de tiempo que alguien pensara, vale, lo podemos poner en horizontal y podríamos, teóricamente, hacer un sistema para poder desplazarnos por los sitios. ¿Vale? Hacer un aparato que fuera capaz, pues, de usar esta energía mecánica para mover cosas en largas distancias de manera pues automatizada, ¿no? Estoy hablando, por supuesto, de la locomotora. La locomotora es, para mí, uno de los inventos, bueno, para mí, para todo el mundo, uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad. Y además no solamente es un invento que sirviera para mucho, aunque también contamina mucho, pero no vamos a hablar ahora de eso, sino que es un invento que es extremadamente inteligente, ¿vale? Lo vamos a explicar ahora cómo funciona, pero es que, bueno, a mí me parece una de las obras más importantes de ingeniería y a nivel artístico casi, ¿no? En plan de decir, qué bien hecho, es que qué bien hecho, qué bonitas son además. Lo primero que debemos entender es que la parte del tren que ejerce la fuerza, el movimiento hacia adelante, que es la locomotora en sí, se encuentra al principio del tren, delante de los vagones. Dentro de la locomotora tenemos la caldera, así como hemos visto en la máquina de Newcomen, pero un poco más compleja. Dentro de ella está la caja de fuego o firebox, que es la zona donde se quema el carbón. El barril, que es la parte en la que el agua aumenta de temperatura y pasa a estado gas, es decir, se transforma en vapor, y una caja de humo o smokebox, que es la zona donde el humo va a parar justo antes de salir por la tan característica chimenea. Esta caldera tiene tuberías internas que conectan la caja de fuego con la caja de humo. Lo interesante es que cuando las tuberías se calientan a causa de los gases de combustión, el reservorio de agua del barril aumenta tanto de temperatura que genera mucho vapor. Cuando este vapor alcanza la presión necesaria para nuestra locomotora, viaja a través de una tubería hacia la zona de los cilindros. En esta zona hay una válvula que se mueve de un lugar a otro cuando el vapor llega a ella. Si te fijas, debajo de la válvula, además, hay dos conductos, uno a la izquierda y uno a la derecha, que conectan la zona de la válvula con la zona del pistón. Entonces, cuando el vapor llega desde la caldera, la válvula se moverá hacia la derecha. Cuando la válvula se desplace, tapará el conducto de la derecha, mientras que el conducto de la izquierda quedará destapado, de manera que el vapor ahora podrá entrar en esa zona del pistón. De esta manera, el vapor se puede ir moviendo de lado a lado del pistón. Por supuesto, el vapor usado se desecha por otro conducto. El pistón se mueve de lado a lado, moviendo un sistema de ejes que genera un movimiento rotatorio en cadena que mueve las ruedas del tren, tal y como puedes ver en el diagrama. Esta vez no es necesaria la presión atmosférica como sí lo era en la máquina de Newcomen, y es un diseño que nos permite una eficiencia mucho mejor y la colocación de la máquina en horizontal.
La primera locomotora funcional que existió la diseñó Richard Trevithick en 1802, aunque la primera locomotora de uso comercial no llegaría hasta unos años después, que fue el 1812. Con este diseño y sus evoluciones, las locomotoras comenzaron a apoderarse del mundo entero. No solo por su utilidad, sino también por la perspectiva de futuro, por lo que significaban para el futuro de la humanidad. Bueno, por eso y por su estética. Porque si algo tienen las locomotoras de la época victoriana es clase. Y si no me crees, te presento la Santa Fe, la Daylight, la Flying Scotsman, la Union Pacific Big Boy o la famosa y más rápida de todas las locomotoras a vapor, la Maillard 4468. No me puedes decir que lo que acabas de ver no es una maravilla. La última, sobre todo, estoy enamorada de la Maillard esta. Son preciosas. Contaminan mucho también, ¿vale? Esto lo tengo que decir. Pero bueno, que son un milagro de la ingeniería. All right. Bueno, un milagro no, el trabajo, obviamente, el trabajo de muchas personas que acabamos de ver que pues ha sido un trabajo que ha llevado mucho tiempo, muchos años y mucho esfuerzo de llevar a cabo, por supuesto. Pero volviendo a la Union Pacific Big Boy y a la Maillard, ¿no te suenan de algo ya? ¿No te suena haber visto esta estética en pelis como Wild Wild West, BioShock Infinite, Steam Boy, Snowpiercer, Frostpunk, etcétera, etcétera, etcétera? Y es que el steampunk, que se supone que es de lo que teníamos que hablar hoy, ¿vale?, basa su estética también en la estética de la época, que es la era victoriana. Sin embargo, este género va un poco más allá, ya que pues una obra que esté basada en la época victoriana y que tenga trenes a vapor no es suficiente como para poder catalogarla de steampunk. Hay algo más que falta. Pero para enseñarte esa diferencia entre una obra que simplemente está basada en la edad victoriana y una obra steampunk, voy a ponerte un ejemplo. Tengo aquí 2 entregas de una serie de juegos maravillosos de Nintendo DS. El Profesor Layton y la Caja de Pandora y El Profesor Layton y el Futuro Perdido. No puedo recomendaros la serie del Profesor Layton lo suficiente, sobre todo si disfrutáis los acertijos tanto como yo. Bueno, ambos juegos tienen una estética enteramente victoriana. Como ves, en la Caja de Pandora hay un tren a vapor que se llama Molenbeek Express, que es tan importante en la historia que hasta sale en la carátula. Precioso, el Molenbeek Express. La historia transcurre en la era victoriana y entonces podemos ver artilugios a vapor de la época. Sin embargo, no podemos decir que sea steampunk. La que sí que podemos catalogar de steampunk es la otra entrega, El Futuro Perdido. Y esto es porque aunque la estética es parecida, en esta entrega viajamos a un futuro que mantiene la estética victoriana. Por eso vemos artilugios que tienen una estética parecida a las máquinas de vapor de la época, pero que son más avanzadas de lo que deberían ser, es decir, son retrofuturistas. Y ahí está la clave. El steampunk mantiene una estética y una base científica del pasado, pero las traslada al futuro, elucubra sobre las máquinas de vapor y teoriza lo que ocurriría si esta fuera la tecnología predominante en una época posterior a la victoriana. Y entonces, ¿quiénes fueron los precursores de esta corriente victoriana futurista? ¿Quiénes fueron los primeros en pensar cómo sería ese futuro? Pues lógicamente los que vivían en ese presente, en la era victoriana, aquellos que simplemente imaginaban el futuro con base a la tecnología que tenían pues en ese mismo momento. Así pues, los padres del steampunk, que sin poder llamar a sus obras steampunk, porque no existía la palabra aún básicamente, y que hablaban de ese tipo de futuro, pues eran autores del siglo XIX como H.G. Wells con La máquina del tiempo o Julio Verne con 20.000 leguas de viaje submarino. No podemos decir que fueran autores steampunk como tal, porque en su época, como escribían sobre un futuro, eso no era retro, porque para ellos la era victoriana no era un pasado, no era un retrofuturismo, era un futurismo sin más, pero son los precursores, o son los que dieron ideas para que los autores posteriores pues hablaran de este retrofuturo. De hecho, antes de que apareciera el steampunk como tal, ya empezaron a aparecer las primeras adaptaciones cinematográficas de este tipo de obras. Tenemos la adaptación de 20.000 leguas de viaje submarino de 1954, ya en Technicolor, y dirigida por Richard Fleischer, en la que aparece un inolvidable submarino muy parecido a los dibujos del mismísimo Verne.
En 1960, y dirigida por George Pal, llegó la adaptación de La máquina del tiempo, y en 1961 la adaptación de una serie de obras de Verne llamada Master of the World, en la que ya aparece uno de los elementos que junto a la locomotora más influencia ha tenido en las obras steampunk: el Zeppelin, que era una nave aérea rígida que se mantenía a flote porque contenía grandes cantidades de un gas más ligero que el del aire exterior, normalmente helio o hidrógeno, que por cierto también son altamente combustibles, lo que hacía el Zeppelin verdaderamente explosivo. Estas obras se inspiraban en la era victoriana, pero aún les faltaban los elementos retrofuturistas como para poder catalogarlas de steampunk. Pues el steampunk ilustra cómo los ojos de un autor del presente ven el futuro a través de un prisma victoriano. Este análisis, este concepto, tiene un claro principio en una carta que se envió a una revista de ciencia ficción llamada Locus en abril de 1987. Parte de esta carta decía lo siguiente: personalmente, creo que las fantasías victorianas van a ser la próxima gran cosa, siempre y cuando podamos encontrar un término colectivo apropiado. Algo basado en la tecnología propia de la época. Algo como los punks del vapor, tal vez. Junto a esa frase, que dejaba clara la importancia de la era victoriana y de la tecnología del vapor, de la que tanto hemos hablado hoy, había una copia de una novela del mismísimo remitente de la carta, una novela que marcaría el principio de una era en la ficción. El remitente era K.W. Jeter y su novela, la primera novela a la que se pudo llamar steampunk, pues él mismo inventó el término, era Morlock Night. Esta novela es una especie de secuela de La máquina del tiempo de H.G. Wells, en que una raza de brutos, los Morlock, encuentran una máquina del tiempo y vuelven al Londres victoriano. Y aquí en realidad me gustaría hacer un pequeño inciso, y es que hay muchas personas que consideran que la primera novela steampunk data de 1959, y es que hay un autor anterior, Mervyn Peake, que publicó una novela que encaja con este género, aunque pues en ese año aún no existía la palabra steampunk como tal. La novela se llama Titus Alone, por si la queréis buscar. Y añado esto porque creo que los nombres que les ponemos a las cosas, las categorías, los géneros, no son inamovibles. Y digo esto como científica que soy. Hay un montón de matices, tanto en la ciencia como en el arte, que hacen que los fenómenos, en lugar de ser categóricos, en lugar de ser blanco o negro, steampunk o cyberpunk, pues sea más una escala de grises. Entonces las categorías nos sirven para comunicarnos, para entendernos entre nosotros y para poder pues tener una conversación, ¿no? Y decir steampunk o decir cyberpunk, ¿no? Lo que sea. Pero también hay que entender que hay obras que no podemos catalogar de manera inequívoca únicamente en uno de estos géneros, ¿no? Hay muchas obras que no podemos decir que sean 100% steampunk, 100% steampunk, sino que tienen tintes pues de diversos géneros distintos. Entonces, definir cuál es la primera obra steampunk es una línea bastante difusa. ¿Fue Jeter o fue Peake? Igual que definir a qué género pertenecen los juegos de BioShock, por ejemplo, que tienen tintes biopunk, tintes steampunk o art deco. Pues eso, los géneros nos tienen que servir para hablar entre nosotros, para definir cosas, para entendernos, pero nunca para encerrar. If you know what I mean. Después de Morlock Night, otras novelas comenzaron a venderse ya categorizadas como steampunk. Anubis Gates, Homunculus, Infernal Devices, The Difference Engine, Lord Kelvin's Machine, The Land Leviathan o The Steel Tsar son algunos ejemplos. El género retrofuturista victoriano comenzaba a apoderarse del imaginario colectivo, comenzaba a estar bien asentado en nuestras mentes y así saltó de los medios escritos como las novelas, las reseñas o los relatos cortos a otros medios que empujaban muy fuerte, pues estamos hablando ya de los años 80 en que la cinematografía, la animación e incluso los videojuegos comenzarían a despuntar hasta llegar al día de hoy. Por un lado, en Occidente tendríamos películas como Brasil, una de mis pelis favoritas y una crítica a la burocracia sublime, o The City of the Lost Children, que también juega con el tiempo como pasaba en las novelas de Jeter. Más tarde aparecería Wild Wild West con Salma Hayek y Will Smith, que está basada en una serie anterior con ese mismo nombre, en que la estética es victoriana, pero no de ciudad, sino del lejano oeste, y es que el steampunk puede hacer referencia a las estéticas de otras partes del mundo en la misma época. Si nos fijamos en la araña que aparece en la película, nos daremos cuenta de que por muy futurista que sea, es un aparato que funciona, o supuestamente funciona, con la fuerza del vapor.
moviéndose gracias a carbón quemándose y pistones, tal como hemos visto en la máquina de Newcomen o en la locomotora. De ahí aparecieron en filmes ya hasta la actualidad. Atlantis, Van Helsing, La Brújula Dorada, 9, Mortal Engines o Avatar The Legend of Korra. Son algunos ejemplos de trabajos con tintes steampunk. Aunque, por ejemplo, Rey, y también muy moderno, muy nuevo, tenemos Arcane, que es una serie que podéis encontrar en Netflix y que mezcla elementos mágicos con steampunk. Esta serie de animación 3D está ganándose los corazones de todos los espectadores con sus personajes grises y sus debates entre alta sociedad y clase obrera, entre progreso y tradición, entre familia y justicia. Si no la habéis visto, os la recomiendo encarecidamente. Por otro lado, en Japón, al acuñarse el término steampunk también empezó a fraguarse algo, y es que el género animado del anime, como sabéis, no se puede dejar de lado en este canal. Náusica en el Valle del Viento, Laputa, Porco Rosso y El Castillo Ambulante son los ejemplos del maravilloso estudio Ghibli que siempre nos presenta imágenes cuidadas al detalle y con cierto misticismo. Otras pedazos de obras donde podemos ver elementos steampunk son Steam Boy, que nos habla de una Inglaterra del siglo XIX sumida en un debate entre beneficio y moralidad, o la imperecedera Full Metal Alchemist, que ya antes de Arcane mezclaba fantasía, en este caso la alquimia y la transmutación, con steampunk en una bella historia de dos hermanos que intentan hacer regresar a su mamá de entre los muertos. Sale mal. Además de todo esto, me gustaría mencionar que hay dos trabajos, Snowpiercer, que es una película, y Frostpunk, que es un videojuego, que tratan de imaginar qué ocurriría si en mitad de una revolución industrial futurista hubiera una glaciación, que para mí ya es casi un subgénero dentro del steampunk. ¿Cómo podría sobrevivir la humanidad? ¿Podríamos meter a las personas en un tren para desplazarlas a un lugar seguro? ¿Quién podría ir en ese tren? ¿Qué leyes tendríamos que desarrollar para sobrevivir? ¿Aceptaríamos cosas como prótesis para que las personas continúen trabajando? ¿Aceptaríamos el trabajo infantil? Ese tipo de preguntas son las que intentan responder Snowpiercer y sobre todo Frostpunk, que al ser un videojuego hace que el consumidor, el jugador, tenga que interiorizar mucho lo que plantea este género de la ciencia ficción. Pero por supuesto, no es el único videojuego steampunk que existe, así hay otros juegos que nos ponen en la piel de un personaje que vive en una edad victoriana retrofuturista: Bioshock Infinite, Arcanum, Final Fantasy VI, Machinarium, El Profesor Layton y El Futuro Perdido, Rise of Nations y Dishonored, que son algunos ejemplos. Por no hablar de los olvidados Dwemer de Skyrim, que crearon unas criaturas de metal que funcionan con vapor y tienen una estética un poco art deco. A mí me huele a steampunk medieval, no sé a vosotros. Hay tantos juegos, tantas pelis, tanto animes, y es que hasta las mágicas tengo aquí. Tienen cosas steampunk también, con las barajas de Kaladesh y Eder Revolt, que me es imposible hacer una reseña de todo. Así que voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a dejaros los títulos de las cosas que han salido en este vídeo o que hemos ido mencionando pues en la descripción, ¿vale? Para que podáis pues echarle un ojo a lo que os apetezca. Y ya está, ¿vale? Lo que sí puedo decir es que las obras steampunk, aparte de estar basando su tecnología en la tecnología del vapor, también tienen una gran parte de crítica social. Y es que el steampunk nos reconecta con nuestro entorno material, con los objetos que creamos, nos hace pensar en lo que debemos sacrificar por el progreso, pues quemar carbón contamina, escalar la producción desorbitadamente subyuga a la clase obrera, y las grandes ciudades donde se protege a los más poderosos implican una amenaza para los más débiles. Por eso, las diferencias sociales que provoca un progreso que crece de manera desproporcionada y sin una gestión justa son unos de los temas centrales tanto en Arcane como en Frostpunk como en Full Metal Alchemist. Y la encrucijada medioambiental y las secuelas de la contaminación son temas principales en obras como Náusica en el Valle del Viento o 9, que ya nos presentan un futuro steampunk postapocalíptico. Así, cuando imaginamos un mundo steampunk siempre nos queda una pregunta que nos deja un extraño regusto en la boca. ¿Cuál es el coste del progreso? A mí ya solamente me queda decir que el steampunk es un género de la ciencia ficción increíble, es súper interesante por la parte de la maquinaria del vapor, porque está basada pues en nuestras queridas máquinas de vapor, Newcomen, las locomotoras y todo lo que hemos estado viendo hoy. Y también es la mar de chulo por la estética, ¿no? Porque revoca pues esa estética victoriana, aunque sea del Far West o que sea de las ciudades, ¿no? Que pues obviamente queda muy bien, es muy estético.
valga la redundancia. Tanto es así que la estética steampunk, como las gafas estas que llevo yo hoy puestas, ¿vale? No solamente se usa pues en películas, en the media, ¿no? También hay convenciones de personas que van vestidas de cosas steampunk, ¿no? Hay convenciones de este tipo como la de Bressingham, la de Key City o la Steamfest. Si es que esta estética se ha llevado hasta los carnavales de Cádiz, que nada tienen que ver con el steampunk en principio. Así que ya sabes, retrofuturismo, era victoriana, pistones, engranajes, cepelines, locomotoras y sobre todo, vapor. Recuerda que si quieres ver más vídeos como este, por supuesto, pues hit el subscribe button, por favor, ¿vale? Y dale a like y todas esas cosas que dicen los youtubers. Y me puedes seguir en Instagram y en Twitter. Y si te apetece darme unas monedas, también me puedes seguir en Patreon. Bueno, también tengo un Patreon, hacer lo que queráis, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo y ya está. ¡Ah, qué dolor de cabeza!